KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 24 de junio e iniciamos esta emisión noticiosa, con ese histórico acuerdo alcanzado entre la República de Panamá y Panama Ports. 165 millones de dólares. Además, aportes mínimos por los próximos 25 años de 7 millones de dólares. La AMP ha calculado que durante la vigencia de esta segunda parte del contrato, Panamá recibirá 800 millones de dólares de dividendos. Esto en un momento en el que hay 58 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Pues, ¿quién es la persona que amenazó al presidente de muerte en redes? ¿Y qué debe pasar pues con esta amenaza de francotiradores en Colón? Un día también en el que Rusia anuncia ayuda militar de armas de primer nivel para Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esto también el día que Daniel Ortega dice que están juzgando a criminales, pues con esa redada que ha habido de opositores. John McAfee, ese que usted ve con McAfee, el antivirus que usan todos estos sistemas operativos. Se suicidó ayer en una cárcel en Barcelona, donde esperaba ser extraditado hacia los Estados Unidos por cuestión de evasión de impuestos. Y Kamala Harris anuncia que mañana estará en la frontera de Estados Unidos y México ante las críticas del Partido Republicano. Debo empezar con dos saludos importantes. Uno, pues a don Emilio Sinclair, que ayer fue homenajeado por parte de la Universidad de Panamá. Pues una trayectoria imponente dentro del periodismo panameño, tanto en la Estrella de Panamá como en el servicio de divulgación de la Embajada de los Estados Unidos y aquí en KW Continente. Y no puedo empezar sin antes enviarle este saludo a Macaracas, a Radio Península y a mi papá, a don Rodrigo Correa. Hoy Radio Península cumple 50 años de estar transmitiendo desde el corazón de Azuero para Panamá y el mundo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente de Radio y en Next TV, Canal 21. Se le olvidó el principal saludo, don Fernando. Hoy es 24 de junio, día del distrito de Chitré. También Agua Dulce. De Agua Dulce, Chitré, y de San Juan. Pero cada cual habla de donde viene. Saludos a Cañito, a Correa allá en Macaracas. Un hombre de la radio, periodista de la radio. Saludos a todos allá en Azuero. Oiga, hoy es Chitré, 24 de junio. ¿Cuánto celebramos nosotros Chitré? ¿Usted se acuerda de las cabalgatas, las serenatas? Usted sabe que cuando el Aulia Villalaz, me lo acaban de mandar de Chitré, toda esta información, Sí. El Aulia Villalaz fue de gobernadora, le dio una característica a esto de las serenatas de San Juan. Lastimosamente no lo podemos hacer, pero también me hablaban de la carrera de caballitos de palo en Agua Dulce. No, en Chitré. En Chitré también. La profesora Alicia Solís de la Hipólito Pérez Tello, la escuela lo hizo, y cuenta la historia que cuando salió la primera vez llovió. Mire usted, todas esas cosas pasan en Chitré, no podemos celebrar igual, pero un abrazo a ese hermoso pueblo de Chitré, también Agua Dulce, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Muchas cosas que contarles, muchas en el plano internacional que tienen relación con nosotros. Y parto por decirle lo que está pasando en Perú, para salir de un tema de urgencia noticiosa. Ayer el Tribunal Supremo Electoral, a juzgar los 10 primeros casos de impugnación que elevó el equipo de Alianza de Keiko Fujimori, rechazó todas. Y este era el primer indicio de que no hay forma de que lo atienda. No hay forma. El Pleno, ya después de eso, no puede ir a ningún lado. Lo que significa que el espacio de maniobra jurídica de la señora Keiko Fujimori se reduce casi a cero. Además de eso, uno de los magistrados renunció tratando de crear una situación política. Las fuerzas de Castillo, de Pedro Castillo, han anunciado que ya se les agotó la paciencia y le dan un plazo, creo que hasta el 7 de julio, para definir esto ya, porque si no va a entrar en una especie de estado de conspiración. Hay una resolución de creo que de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que dicen que en Perú las elecciones fueron limpias. Para que usted vea por dónde va esto. Y usted le ve alguna otra salida que no sea, ya. Para mí esto ya se acabó. Lo que debe ser Keiko Fujimori es
Ya, se acabó. No debilitar más la democracia de lo que está. Yo quisiera, Fernando, explicarles a ustedes una cosa que está ocurriendo y que si usted no la logra concatenar, no la logra entender en su conjunto, puede que no se dé cuenta que en nuestra región se está montando una situación bien complicada. Ayer leía las declaraciones del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, ministro de Defensa, no sé si se pronuncia así, pero este ministro de Defensa anuncia que Rusia está lista para enviar armas modernas a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Entonces uno se comienza a preguntar, ¿y esto es tanto de qué? ¿Te recuerda el bloqueo del 62? ¿No? El bloqueo del 62, que fue una de las crisis más serias, que la crisis de los misiles. El mundo nunca estuvo tan cerca de una guerra nuclear como... Y fueron momentos difíciles. Yo estaba comenzando a estudiar en Puerto Rico y se sentía el miedo, el silencio del miedo, cuando los barcos venían y qué iba a pasar. Pero fíjese lo que está ocurriendo para que usted haga esta concatenación, este amarre. Rusia es la que dijo esto, está amenazando de que ellos van a armar a 3 países cuyos resultados económicos Cuba tiene unas razones que la explican, que son el bloqueo y el sistema económico de Cuba ha sido un fracaso. El que crea que no es así, está engañado. El sistema de más de 60 años se complica con el bloqueo y se complica ahora con el bloqueo ciclado. Bueno, que es un embargo, no es un bloqueo. Pero llámalo como quieran. Sí. Igual, el efecto va directo al pueblo, sí. Pero el pueblo cubano venía sufriendo la deficiencia de un sistema. Pero antes usted negociaba con Cuba, el mundo negociaba con Cuba porque Cuba era exportador de revoluciones. Pues si no, mira Angola. Angola, una parte importante de las tropas cubanas había en Angola. Todo el ejército de Y en Oriente estuvo África un momento... que había estuvo en Angola. miles de soldados cubanos peleando a lo largo de ese continente. Incluso en la guerra de los 6 días. Y en guerra de América Yom Kippur Latina, gran hubo parte de los ataques movimientos, salvo el movimiento del Frente Farabundo Martí, que no se formó en Cuba, se formó endógenamente y que posteriormente Cuba va a tener influencia. Entonces uno iba a Cuba a negociar con Cuba y Sendero Luminoso. por los movimientos armados. Ahora, no hay la menor duda, estimados televidentes, que Cuba ejerce un gran nivel de influencia en Venezuela y en Nicaragua. Y fíjense qué cosas curiosas han endurecido el señor Ortega en Venezuela, en Nicaragua, y el señor Maduro han endurecido el discurso ante el efecto de la apretazón que están dando por las medidas de las sanciones económicas. Yo no creo que las sanciones económicas vayan a resolver absolutamente nada. Yo estoy en contra de eso porque el que se perjudica son los pueblos, tanto de Cuba como de Nicaragua y de Venezuela. Yo creo que hay que resolver el problema. Pero esto de las sanciones lo que hacen es hacer sufrir a los pobres, porque los militares cubanos siguen comiendo exactamente igual de bien, igual que los venezolanos, igual que en Nicaragua. Igual que allá en Myanmar, en Birmania, para que no se engañen, el principal dueño de los negocios, tanto en Cuba como en Venezuela, ¿quiénes son? Fernando. Sí, los militares. Estructura militar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, estimados televidentes? Que frente a las presiones que el mundo europeo, Estados Unidos, Canadá, Japón, le están ejerciendo a Putin en áreas en donde él tiene intereses estratégicos, geopolíticos por dominio, por la fuerza, es Bielorrusia, que es una de ellas. En Ucrania, porque Putin se anexó el área de Crimea, ¿se acuerdan? Y en Irán. Entonces Rusia amenaza a nuestro continente con mandar armas sofisticadas, armas para pelear contra quién, a ver. Sí. Contra el pueblo nicaragüense. ¿Es cierto eso que dice el señor Ortega, que él está poniendo preso Juzgando a criminales. a criminales? Eso es una falsedad enorme. A ver, ¿qué de criminal tiene la señora Chamorro? A ver, o los presos que están ahí, o Dora María Telles. No, era María Telles. Para darle algunos nombres. Ese radicalismo salvaje. Que no sabía que Dora María Telles es médico. De Ella fue profesión. estudiante de medicina, ella no terminó. No terminó. No, fue ministra de Salud, con Ortega. Esto que está pasando
es una especie de querer darle a Cuba un nivel de fuerza de negociación que al final los va a negociar los dos. Entonces yo quiero que entendamos claramente que está en juego en nuestro continente una presión extracontinental. Ahora este ministro hablando de que va a armar de lo que ya está armado. Si usted ve la cantidad de... La influencia cubana en Venezuela es innegable y la influencia cubana en Nicaragua es innegable. Lo que pasa es que ya la capacidad de negociación de Cuba ha quedado diezmada por los propios problemas internos de Cuba. Pero nos plantea un nuevo problema geopolítico a la región y a América Latina. En el momento en que se ocurre la mayor fragmentación de lo que está ocurriendo en Cuba. Por ejemplo, para ver lo de Perú uno no tiene que ir a Cuba. Lo que está pasando en Perú es producto endógeno. Es de Perú. El señor Castillo no tiene relación con los cubanos, ni con el chavismo. Él es... un fenómeno... Usted puede no estar de acuerdo, no estamos discutiendo eso, pero no es un fenómeno que usted tiene que ir a Cuba a negociar. Pero si usted quiere influir en Venezuela, tiene que ir a Cuba. La pregunta, José, es cómo esto y este ajedrez político va a influir también en la relación de China con Taiwán. Es decir, cada quien va a cubrir su patio trasero, para decirlo de alguna forma. Lo que quiero que entendamos, que tanto el régimen de Maduro, que cuando Chávez estaba en el poder, contaba con toda la cantidad de dinero del mundo. Sí. Y fue un fracaso absoluto económicamente. Porque el populismo de derecha o de izquierda destruye la economía. Esa es la realidad. Sin embargo, Chávez casó una gran parte de la subsistencia de Cuba. Se dependió mucho de los aportes en petróleo que hacía Chávez y el petróleo que hacía a Nicaragua. Gran parte de la fortuna del señor Ortega fue realizada por el manejo que le dio de comercial a la ayuda solidaria que le daba Venezuela. Si usted entiende de lo que está ocurriendo, el señor ministro de Relaciones de Defensa de Rusia está amenazando nuestro continente en el momento más complicado. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Entonces tiene que preguntarse. Además de eso, todo adornado con una campaña internacional de las televisoras de estos países, particularmente la rusa, en una campaña sistemática, atacando a los Estados Unidos, al mundo occidental, a lo mal que estamos. Entonces uno se hace una pregunta. ¿Dónde hay más grado de libertad? ¿En Rusia o en los Estados Unidos? A ver. ¿Dónde hay más grado de libertad? ¿En Panamá o en Venezuela? ¿En Argentina o en Cuba? ¿Dónde hay más grado de libertad? Hablando de la libertad en sus principios. Ahora, esto es que en Cuba hay mayor nivel de equidad. No, en Cuba lo que pasa es que la mayoría de la gente vive en pobreza y la estructura político-militar de esa élite vive en la riqueza, se controla todos los negocios. Esa es la realidad. Entonces se vienen momentos complicados en donde la diplomacia nuestra tiene que entrar a entender lo que está ocurriendo. Porque comenzar a cometer errores, y es por eso que Rusia quiere atraer a China a este negocio del asalto militar, en donde China no ha jugado un papel de los últimos 50 años, Fernando. Sí. Por eso el gran desarrollo científico-tecnológico de China, porque China se apartó incluso de la guerra de Vietnam, de todo lo de Vietnam, Camboya, tuvo conflictos con Vietnam. Y China no ha participado en ningún proceso, además no hay apoyo del Partido Comunista de China, para nada. Ahora viene este ministro con esto. Preste la atención a esto que estoy señalando, porque esta va a ser probablemente una de los focos de desestabilización. En nuestra América, los procesos políticos nuevos que han surgido, lo que sucede en Chile, es producto de la democracia chilena. Lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia incluso. El modelo de desarrollo boliviano es totalmente diferente al cubano. Y en Bolivia existe el pluripartidismo, que no existe en Cuba. No puede haber democracia política si no hay pluripartidismo. ¿Usted lo puede ver de otra forma? No hay. Por eso que este Ortega ahora quiere volver al monopartidismo. Y entonces para él todos los demás somos enemigos. Hay una ley que es la ley 1055,
que es una ley perversa, que es una ley en Nicaragua, que cualquiera, lo que yo estoy diciendo, si yo estuviera en Nicaragua ya yo estuviera preso o muerto, cualquiera de las dos cosas. Sí. Entonces esto está ocurriendo en nuestro continente, en un momento en que la OEA, a través del señor Almagro, que es un perfecto incapaz, ¿no? Nosotros necesitamos un secretario general de la OEA. Fíjese lo que hizo Almagro en Bolivia. Él justificó el golpe contra un movimiento democrático. Y en una elección nueva ganaron las fuerzas de Evo Morales. Y tienen el derecho a gobernar. Pero cuando Almagro ve lo que pasa en Colombia, calla. Por eso es que cuando él entra a hablar de Nicaragua, él está descalificado. No estamos descalificados América Latina. Se los planteo este problema, porque este problema está en desarrollo. Usted además tiene que poner RT, la televisión rusa, para que usted vea la campaña, que es exactamente la misma tipo de campaña que montó Trump. Y entonces esta es la reacción de Putin a las nuevas medidas que Europa y Estados Unidos están tomando después de la cumbre. ¿Qué? Apretar a Bielorrusia, ver el problema de Ucrania, ver el problema de Crimea, ver el problema de Irán, donde los Estados Unidos, la versión norteamericana del control de algunos puntos de la red de comunicaciones de Irán, es porque estaba siendo utilizada para promover campañas altamente peligrosas a la seguridad de los Estados Unidos. El terrorismo es una realidad, ¿o no? Ciberterrorismo. Exactamente igual, por eso yo me opongo a esto que pasó ayer aquí con un ciudadano de Colón, fue a amenazar al presidente de la República de que ellos tienen francotiradores. Bueno, eso debió ser bajado de las redes inmediatamente. Y ahí debe estar la seguridad del Estado, porque usted nada más tiene que hacer la denuncia ante Twitter y ellos lo bajan automáticamente. Eso está prohibido. Igual que está insultando con palabras obscenas, eso está prohibido. Entonces, esta guerra está en nuestro continente ahora. Hay que prestarle atención y no dejarnos sorprender por lo que está ocurriendo. En otras noticias, quisiera hablarle rápidamente, Fernando, de la situación del COVID en América, en nuestra región, particularmente en Colombia y en Costa Rica. A ver, COVID en el mundo. Hoy amanecemos con 644.817 casos totales. Hay 3.923.738 fallecidos y hay 28.190.912 casos activos. Atención, Costa Rica. Hoy amanece con 69.021 casos activos. Ayer tuvo 1.903 casos nuevos con 21 nuevos fallecidos. Y Colombia hoy amanece con 183.610 casos activos, 101.947 fallecidos. Ayer sumó 29.995 casos, casi 30.000 casos, con 645 nuevos fallecidos. Observe la situación de Colombia, lo dramática que es. Dramática. No hay otra forma de llamarla, Fernando. Sí. Nosotros aquí en Panamá estamos subiendo en casos activos. Ya estamos a 6 veces más tiene que Costa Rica. Vamos a 12. Vamos bajando. Con respecto a la aprobación, vamos subiendo nosotros y ellos van bajando. Lentamente, pero nosotros vamos subiendo lentamente. En Colombia se está disparando la cantidad de muertos. Y usted lo ve, por ejemplo, en Brasil, este problema usted lo ve en Perú, este problema usted lo ve, la escasez de vacunas en Ecuador es asombrosa. Chile, a pesar de ser uno de los países de mayor vacunación, tiene un gran problema de diseminación del virus, porque además está la variante Delta y dentro de la variante Delta hay una subvariante de la variante Delta, en la que una de las féculas esas que van y se pegan a su célula, una de esas de la variante Delta, que es la hindú, tiene una composición molecular diferente que le da mayor nivel de agresividad al entrar y va directo a sus pulmones. Todo esto que estamos comenzando a aprender, ¿no? Y todavía por ahí hay los médicos brujos, ¿no? Claro, nosotros no sabemos todo lo del COVID, del SARS-CoV-2. Estamos aprendiendo en un proceso inédito en el mundo.
Y entonces nosotros tenemos una estructura, una estrategia. Vacunación, vacunación, vacunación y medidas de mitigación. Medidas de mitigación, medidas de mitigación para producir la apertura económica. Para enfrentar, ¿cuál es el otro flagelo? El empleo. Bien. Otras cosas importantes están pasando en el mundo. En los Estados Unidos ayer, el presidente Joe Biden tuvo que hacer una intervención en la televisión exclusivamente sobre un tema. La violencia que genera la aportación de armas o las armas en manos de civiles. Los Estados Unidos es el país donde más armas tiene la gente privadamente. Y ayer el presidente en una intervención señalaba algunas cosas. Primero, que este incremento en Estados Unidos este año, fíjese, hay aproximadamente 300, ha habido durante el periodo un último año, más de 300 casos de masacres, con más de 500 muertos y cerca de 1.200 heridos. Y todos los días se produce, y normalmente en el verano en los Estados Unidos hay más incidentes violentos. Aprovechando esta situación, el presidente le habla a la nación y le dice que es necesario una nueva legislación frente a este tema, que está amparado en la mayoría de los conservadores norteamericanos, lo que ellos llaman la enmienda 2, que le permite portar armas. Y él lo que está hablando ahora es de castigar a los vendedores de armas que violan los procedimientos establecidos. Porque no solamente que son liberales, sino que los vendedores de armas se pasan por los forros las normas y entonces se la entregan a cualquiera. Y con el COVID se ha generado, yo no sé si usted ha vivido en ciudades grandes, en las ciudades grandes hay procesos grandes de enajenación, de locura y de desajustes. Y todo esto genera tensión y rabia y gente fuera de control. Obsérvese usted nada más. Entonces Biden habla de eso, habla de que parte de la ayuda federal que se ha aprobado y que ha llegado a los estados, se utilice por los estados, ahora ha autorizado a las autoridades estatales para que parte de la ayuda se brinde a las instituciones y a las organizaciones ONG para difundir un control de las armas. Y pide una legislación. Y fíjese lo que el presidente Biden pide: el fin de la guerra entre republicanos y demócratas, cada uno acercándose la razón de esto. Los republicanos dicen que donde hay gobernadores demócratas es donde más asesinatos hay, porque la policía la han pedido de esa. Nadie ha dicho nada de eso. En Texas no hay demócratas. En Florida no hay demócratas. Eso no es cierto. Esto no es un problema de republicanos y demócratas. Este es un problema de la nación norteamericana. Y que tiene que ser resuelto por ellos. Pero ayer habló el presidente de los Estados Unidos, mientras manda a su vicepresidenta, como señalaba Fernando muy temprano en la mañana, a la frontera para ver el otro problema, migración. Mientras en Panamá se está desarrollando la reunión de seguridad centroamericana, que entre otras cosas está analizando lo que está pasando en Nicaragua, sin duda alguna. No tengo ninguna información, pero basta ver lo que está ocurriendo en el macromundo para darse cuenta de esto ante la unidad que está produciéndose en Europa, con Estados Unidos, en ciertos países de Asia, frente a lo que está ocurriendo. Y la gran incógnita es, y ya fíjese lo que le voy a decir, voy a terminar aquí. Ya en los Estados Unidos se está preparando la próxima reunión del presidente Biden con el máximo dirigente de la República Popular China, Xi Jinping, que podría ser tan temprano como en agosto o probablemente en septiembre o octubre en la reunión del G20, depende de las partes. Pero están ya preparando la reunión que si ya será la cumbre más importante, porque ahora sí se trata de las dos grandes potencias comerciales del mundo y económicas del mundo, y que tienen que ponerse de acuerdo. Hay un proceso de desarrollo ya en los Estados Unidos, igual que en la República Popular China, porque los conflictos comerciales se convierten en un obstáculo para el desarrollo de nuestros países. Por eso es importante que usted vea todas estas cosas internacionales y pueda entender el enlace que usted se imagina, una agresión militar que se genere por cualquiera sea la razón en la frontera colombo-venezolana, lo que significaría para nuestra región. Usted se imagina que este señor Ortega continúe con esa campaña de destrucción de lo poco que queda de democracia. ¿Qué cosas nos obligaría a hacer?
A la vuelta, vamos a hablar sobre COVID. Vamos a explicar el acuerdo, lo que pasó con Panamá Port. Y vamos a hablar sobre que estamos a pocos días del inicio del nuevo año del presidente, de un nuevo periodo de gestión y del problema fundamental de los panameños, la preocupación del empleo. Pero le quiero hablar sobre un tema, Fernando. Las continuos apagones y fluctuaciones eléctricos en todo el territorio nacional. Bueno, en Le Coronado cuento. hay lugares que tienen 5 días sin luz. Y nadie hace nada. ¿Cómo es posible que un sector de Coronado tenga más de 4 o 5 días sin luz? O que Arraiján pase tantas horas sin luz. Eso amerita una inspección urgente de qué está ocurriendo en estas empresas de distribución eléctrica. Ahora le están echando la culpa al agua. Antes se le echaba a las ardillas, después al viento, después a las quemas. No. Es que hay, en caso de Coronado, y le puedo decir, porque yo vi cuando llegaron la parte de las empresas que son subcontratadas, es que hacia Coronado hay una nueva área donde se están desarrollando casas, pero la cantidad de transformadores y el desarrollo de líneas de distribución ahí es demasiado poco. Y no hay cambios ni mantenimiento al sistema. Y esto está provocando el caos. Usted se imagina, a mí me llamó ayer, Fernando, un hombre que se le había dañado la comida y que los dueños de la casa no están en Panamá, entonces no tiene que comer. Se le dañó el pollito, la carnecita que tenía y no tiene que comer. Yo no sé si estos señores de las distribuidoras se preocupan por el drama de la gente. Nosotros sí. A la vuelta, eso y más.